Gracias, muy buenos días. ¿Cómo están? Deseo que hayan descansado muy bien. Eh, la verdad que yo no he dormido nada bien porque anoche llegamos a la 1 de la mañana y ya uno no puede dormir después, ¿no? Pero dicen que hoy es libre, así que yo no sabía, mi esposa me acaba de decir, hoy es libre. ¡Ah, qué bueno! Qué bueno que es libre, ¿no? Pero nos alegra mucho estar esta mañana aquí con ustedes. Déjenme decirles que por la misericordia solamente de Dios, yo llevo toda mi vida en iglesia, he crecido en iglesia, nunca me he salido de la iglesia tampoco, nunca he abandonado esta fe. Pero hay un texto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, me ha inquietado y dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y he visto durante toda mi vida en la iglesia gente irse de la fe, abandonar la fe, renunciar a Cristo, incluso misma familia ha renunciado a Cristo, se han ido y no han regresado, no han regresado. Yo me he preguntado, ¿se habrán cansado de la adoración? ¿Se habrán cansado de los rituales? ¿Se habrán cansado de las liturgias? ¿Se habrán cansado de adorar el sábado? ¿Será que el sábado principalmente fue la plataforma que hizo para que ellos abandonaran su fe? ¿No pudo haber sido otro día? ¿No pudo haber sido un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un domingo, para que ellos dijeran, es que no puedo ir a la iglesia por el domingo, no puedo ir a la iglesia por el lunes, por el martes, por el sábado? Por eso a mí me llama mucho la atención que yo al ver durante muchos años, gente que abandona la fe, que se ha ido, que ya no ha regresado. Muchas veces me he preguntado, ¿será que regresarán? ¿Será que realmente entraron por Cristo? ¿Será que realmente entraron por Jesús? Es algo interesante el texto de esta mañana. Algo que dice es bien interesante. Un cordero ofrecerás por la mañana y otro al caer la tarde. Quiero preguntarles, ¿alguien de ustedes tiene culto matutino y culto vespertino? ¿Alguien de ustedes en casa celebra eso? Ahorita estamos por la mañana, son 21 días, pero ojalá que esos 21 días aquí no sean de emoción nada más, estar ahorita y ya. Pero te pregunto, ¿y cuando cae el sol también tienes un culto? ¿Te reúnes? ¿Saben? Déjenme compartirles algo aquí en mi hogar. Aquí en mi hogar, toda la vida. A mis hijos yo les cancelé algunos canales de televisión. No se los permití ver. Y a mi esposa también le dije hace muchos años, no se te ocurra ver una telenovela, ¿eh? No se te ocurra ver una telenovela, ¿no? Eso no es pura mentira, es puro engaño. Ya sabes que los artistas se casan en el nombre de Dios, violan los mandamientos y todo es pura falsedad. Yo no sé, apreciado hermano, hermana, cómo tú adoras a Dios. No sé si me permitan compartir pantalla, son tan amables. Quiero presentar algo sobre cómo se presentaban algunas fiestas realmente en el santuario. Y sabes que a nuestra iglesia casi no le hablan del santuario. Sabes que a nuestra iglesia casi no se predica del santuario, no se habla del santuario casi. Y algo importante es ver que en las fiestas del santuario, siempre que había un sacrificio, el cordero tenía que ser sin mancha, pequeño, de 1 año. Y tenían que ofrecerlo de tal forma que la familia tenía que venir para ponerlo ahí en el holocausto. Y algo importante es ver que al ver nosotros prácticamente lo que representa el santuario, lo que habla, bueno,
Podemos ver ahí en el Antiguo Testamento cómo se llevaba a cabo, cómo se adoraba. Por eso Moisés dice ahí en Números, y claramente que el Señor le dice, un cordero ofreceréis por la mañana y otro al caer la tarde. El continuo sacrificio, ¿no? Cuando lo vemos en las 2300 tardes y mañanas. Pero importante es ver cómo adoramos tú y yo. ¿Cuál es nuestra forma de adoración? Bueno, para no ir parte por parte, solamente te digo, mira, ahí están algunas fechas, lo que habla de la fiesta del santuario, que era la Pascua, y representaba algo cristológico, que era la crucifixión, algo eclesiológico, que es la cena del Señor, que hoy participamos, y algo apocalíptico, es la fiesta del Cordero. Hace tiempo alguien me preguntaba, y si yo tengo una duda, porque cuando Jesús venga, ¿por qué la Biblia dice que vamos a entonar el cántico del Cordero? ¿Cuál es ese? No lo sabemos. Y yo le dije, es muy fácil. Cuando seamos transformados, en ese momento cuando Pablo dice, seamos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en ese momento nosotros sabremos el cántico del Cordero. Sí, estaremos transformados. Ahora, es interesante ver que para el sacrificio era algo muy especial. Estaba la fiesta de la Pascua, estaba la fiesta de los panes sin levadura, que también cristológicamente representa una provisión de la eliminación del pecado. Lo eclesiológico, la eliminación del pecado y entonces del pecado total. Y está la fiesta del Pentecostés, que representaba, pues, cristológicamente, la unción con el Espíritu Santo. Eclesiológicamente, como iglesia, deseamos la lluvia temprana, la lluvia tardía apocalípticamente. Pero ¿sabes algo interesante? Qué importante es ver la forma de la adoración. Mira, la Pascua es la que vamos a ver. Y se le había dado instrucciones que agarren sangre y pinten con el dintel ahí, todo el marco, lo pinten de sangre porque va a pasar el ángel exterminador. Y casa que no vea pintada, casa donde van a llorar. Es decir, nuestros templos se han cerrado, pero el cielo no. Todo está cerrado o estuvo cerrado, pero nuestra adoración no. A lo mejor te aburriste de adorar en casa. A lo mejor ya quieres regresar al templo. Yo le decía hace poco a mis feligreses, ¿por qué quieren regresar? Digan, escríbanme ahí en el chat, ¿por qué quieren regresar al templo? ¿Para ser iguales? ¿Para ir a sociabilizar? ¿Para ir a platicar? ¿Para ir a hacer negocios? ¿Realmente aprendimos algo en esta pandemia? Honestamente, ¿aprendimos realmente a adorar? ¿Te sigues arrodillando en casa? ¿Sigues cantando en casa? ¿Sigues leyendo la Biblia en el hogar? Cuando íbamos al templo. Hebreos 10:25 dice el apóstol San Pablo ahí, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero mira, en la Pascua había algo importante. La orden fue, pinten los dinteles de su casa para que esos hogares estén identificados de que ahí la sangre del Cordero está puesta. Por eso esta mañana te hago la pregunta. ¿En tu casa adoras por la mañana y por la tarde? Mira, yo a veces por compromisos pastorales, yo a veces no puedo llegar aquí en la tarde, llego muy noche. Pero la que se encarga es mi esposa. De que tiene que haber con los niños un culto. Por la mañana y por la tarde. Tienes que cantar. No se trata de que te sientes una hora a tener el culto matutino. No, no. Ni tampoco te avientes 2 horas ahí leyendo la Biblia. Tampoco. No. Simplemente que tú agradezcas por amanecer, agradezcas porque le cayó la noche, porque viviste un día más. Mira, algo interesante que veamos en la Pascua. ¿Qué representa la Pascua? Para el adorador, la Pascua tenía que ver con una liberación del pecado presente. Y como sacrificio pascual,
La sangre que era puesta sobre el marco de la puerta de esa casa obraba un elemento expiatorio por los pecados del primogénito de los varones y la familia. Por eso a mí me gusta mucho cuando Job dice en el capítulo 1, todos los días, por la mañana, ofrecía sacrificio al Señor, porque él decía, quizá mis hijos pecaron. Y hacía esto continuamente. Si tú estás casado, estás casada, oras por tus hijos, ¿sabes? Nunca dejes de hacerlo. Ponlos en las manos de Dios. Yo le decía a unos jóvenes en un seminario, yo conozco a mis hijos de la puerta de mi casa para adentro. Cuando salen de la puerta de la casa para afuera, no sé qué hacen, no sé quiénes son, no sé dónde están. No sé. Pero yo digo, ¿cómo fue su conducta? Porque los conozco dentro de mi casa, sé cómo son mis hijos, sé quiénes son cada uno. Pero qué importante es ver que aquí la orden era que había que pintar el dintel para la adoración, porque era un elemento expiatorio por los pecados del primogénito. Tal vez mis hijos pecaron, tal vez yo pequé, de pensamiento, de acción, de palabra, de omisión. Quizá he pecado. Qué importante es ver que en las fiestas del santuario existían muchos elementos muy importantes. Porque, mira, hay elementos del tiempo, del Antiguo Testamento, se celebraba el 14 de Nisan, como se le llamaba, y en el Nuevo Testamento era la preparación para la Pascua. A mí me encanta el Nuevo Testamento porque Jesús le dice a sus discípulos, vayan y preparen la Pascua para que comamos. Vayan y prepárenla. Qué importante es ver que había elementos. El cordero tenía huesos. La Biblia dice, no quebraréis ningún hueso suyo. Y el Nuevo Testamento reafirma y dice, para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Es decir, a Jesús en la cruz del Calvario no le quebraron las rodillas. A muchos que colgaban, los crucificaban, les quebraban las rodillas. Ya muertos, ¡pum! Imagínense, les fracturaban las rodillas. A Jesús no. Eso fue proféticamente desde el Éxodo. Imagínate, hasta su crucifixión. Fue llevado algo interesante. Ahora, tenía que ser un cordero sin mancha, sin defecto, perfecto. Tenía que ser ofrecido. En el Antiguo Testamento vemos que se dice es un cordero sin defecto, pero en el Nuevo Testamento vemos a alguien que ha rescatado, ha redimido gente con la preciosa sangre de Jesús, como un cordero sin contaminación, sin mancha. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y cuando decimos fue tentado en todo, oye, querido hermano, ¿en qué hemos sido tú y yo tentados a pecar? ¿O en qué hemos pecado? No va a haber ninguna justificación en el tiempo del fin, en el día del juicio. No va a haber ninguna justificación para decir, es que yo no me sabía que me iban a tentar así o que el enemigo me iba a hacer caer así. Porque Jesús te dirá, yo fui tentado en esto, pero no caí. No porque Jesús nos llevara una ventaja. No, Él era hombre igual que nosotros. Es más, se hizo un poco menor a los ángeles también Jesús. Cuando estuvo aquí en la tierra, fue un poco menor que los ángeles, igual que nosotros somos ahora, un poco menor que los ángeles, pero no va a haber ninguna justificación, ningún pretexto para decir, Dios sabe, un gran pretexto, ¿no? Dios conoce, Dios sabe por qué caí. Hay que saber cuál es nuestra verdadera adoración, realmente adoramos al Señor. Ahora mira, la Pascua se celebra viernes, ¿no? Panes sin levadura, para eliminar el pecado, y viene el Pentecostés que habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Pero mira, la gente tenía que viajar
Qué importante es que la gente tenía que viajar a los festivales, a la reunión, a las fiestas del santuario por kilómetros, kilómetros y kilómetros, para ir realmente a la adoración. Cuando tú cantas, dice el libro de Corintios, debes de hacerlo con el espíritu, con inteligencia. Cuando oras, debes hacerlo con el espíritu y con entendimiento. Qué importante es la adoración, entonces. Que el libro de Juan dice, aquí están los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad. No sé cuántos años tengas en la iglesia, pero déjame decirte que tú estás en el lugar donde se adora al Dios verdadero. Estás en el lugar donde se adora al Dios excelso. Si alguien me preguntara a mí hoy en día y me dijera, ¿tú estás en la religión verdadera? Yo diría, mira, yo no tengo ninguna religión, yo tengo una fe, tengo una doctrina, tengo un credo que es mi Biblia. Tengo un credo a la cual he creído desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, en la cual he creído. Sí, mis papás me la enseñaron, mis maestros de departamentos de niños me la enseñaron, me la fueron confirmando en los clubes, creciendo, los pastores nos predicaban y nos hablaban de la palabra del Señor. Creí por fe y sigo creyendo por fe. Y sigo adorando a Dios por fe, porque es un Dios de adoración. Y ¿sabes algo interesante que pasaba aquí en estas festividades? Querido, qué importante es que lo que hablabas sobre el santuario tenía que ver algo muy especial. ¿Hay perdón de pecados pasados? Sí, sí. A veces la gente piensa que tus pecados pasados ya no son perdonados. Claro que sí, claro que sí. Hay perdón de pecados pasados, pecados presentes, pero cuidado con el perdón de pecados futuros. Eso no, eso no. Eso se llama indulgencia cuando lo hacían en el tiempo antiguo, en la Reforma, ¿no? Ahora, la sangre, la carne del cordero tenía que ser comida ahí por el sacerdote. Y la carne de Jesús también tenía que ser comida. O sea, es interesante ver que en la adoración, los rituales, todo llevaba un punto muy especial. Porque, ¿sabes? Realmente Jesús, cuando es sacrificado, es ofrecido, lleva algo muy especial. El Elena de White dice esa cita fundamental, pero me gusta la última parte donde dice, de la cena con el Señor fue dada para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte con Cristo. Qué importante es que tú y yo hemos conocido esta fe, esta doctrina. Hace poco alguien me preguntaba, oiga, es que a mí me da miedo la persecución, me da miedo el decreto dominical. Cuando las cosas empiecen a pasar, me va a dar mucho miedo porque realmente no sé qué vaya a pasar, cómo nos va a ir. Y yo le dije, calma, ¿qué no es eso lo que estamos esperando? ¿Qué no es eso lo que estamos nosotros aquí leyendo y esperando que se cumpla, que empiece la persecución, que empiece la ley dominical? Pero sabes, le dije a esta persona una cita de Elena de White, donde ella menciona que la persecución no ha iniciado. El decreto de la ley dominical no ha iniciado porque nosotros no los hemos provocado. No los hemos provocado. No hay un Martín Lutero. No hay un Guillermo Miller. No hay un J.N. Andrews. No hay un Pablo. No hay un Pedro. No hemos provocado a la oposición para que esto se termine. Y le decía a esta persona, debes de ser fiel, mantenerte, y cuando venga el tiempo final, entonces nosotros estaremos del lado de Jesús.
Y me gusta lo que Elena de White dice en Primeros Escritos, porque ella menciona que el pueblo del Señor no será tocado. No. Oiga, ¿y dónde vamos a adorar cuando sea ese momento? ¿En dónde vamos a estar? Bien lo dijo el apóstol, ¿no? Ojalá que vuestra vida no sea que en invierno ni en sábado. Ni en sábado. ¿Dónde vamos a adorar? Donde tengamos que adorar. Uy, pero ¿qué vamos a comer? Y si es la persecución, ¿dónde vamos a ir? ¿Cuál va a ser nuestra alimentación? ¿De qué nos vamos a nutrir? Nuestros hijos. ¿Y qué vamos a comer? Por eso la luz menor. Hay que estudiarla. Dice la sierva del Señor que si es necesario, el Señor va a mandar cuervos y nos van a sustentar como sustentaron a Elías. ¿Qué más queremos? Tenemos todo a nuestro favor, pero muchas veces nuestra adoración a veces es superficial. Y si nos entregamos al Señor, por eso yo te decía ayer, ¿qué somos? Feligreses, creyentes, miembros de iglesia, discípulos. ¿Qué somos? Cuando seamos verdaderamente discípulos de Jesús, nosotros vamos siempre a conmemorar la gran liberación. Cuando celebramos la Santa Cena en nuestros templos, el rito de humildad, Santa Cena, muchos yo veo que lo hacen con tristeza, con dolor. No, celebra que tus pecados han sido perdonados. Celebra que el Redentor del mundo está contigo en ese momento, en ese lugar. Sí. Hay que celebrarlo con respeto, claro, porque los emblemas representan algo muy especial. Adoración, el cuerpo de Cristo, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso es importante ver que nosotros celebramos, conmemoramos una gran liberación, adoramos al Señor. Mira, cuando Jesús instituye la cena, todavía pues no era la Pascua. Juan dice que era antes de la fiesta de la Pascua. Cristo cancela la Pascua y en su lugar instituye la cena del Señor. Y es muy bonito cuando la Biblia dice, Jesús hace la alusión, dice, no beberé más del vino, no comeré más del pan, hasta aquel día cuando estemos juntos en el reino con mi Padre. ¿Te imaginas ese momento? En la noche pascual nadie salía de las casas. Era algo muy especial, muy especial. Déjame leerte rápidamente lo que dice Éxodo. Y me gusta lo que dice Éxodo 12, versículos 12 y 13. Y dice aquí, pues en esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor, y la sangre será la señal de las casas donde estéis. Al ver la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre vosotros mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este día os será memorable. Lo celebraréis como fiesta al Señor durante vuestras generaciones y por estatuto perpetuo. Interesante, interesante. Sabes que la cena del Señor, aunque es algo muy sagrado, me preocupa a veces mucho lo que el apóstol San Pablo enfatiza. Y él dice, ay de aquel que participe indignamente de la cena del Señor. Hay aquel que participe. Elena de Juan dice a todas las gentes, ella dice que todos debemos celebrar la fiesta de la Pascua, conmemorar este evento especial. Reconocer realmente que el cuerpo de Cristo, como dice Isaías, fue molido, fue golpeado, fue escupido, fue abofeteado, fue lacerado por ti y por mí, por nuestra culpa, por nuestros pecados. Y cuando nosotros miramos hacia ese lugar donde Jesús fue golpeado, donde Jesús fue lacerado, donde fue mancillado, donde fue humillado,
Yo me pregunté muchas veces, ¿y si me hubiera tocado a mí estar ahí en ese lugar, yo lo hubiera defendido? ¿Hubiera entrado a hacer algo por él? Pedro por lo menos sacó su espada, ¿no? Y le voló la oreja a uno, por lo menos. Dijo, no, señor, aquí estoy yo, y le voló la oreja. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo si nos hubiera tocado ese momento? Y cuando vemos la cena, la Pascua, entonces una vez más miro al Calvario, miro a Jesús ahí, viendo su humanidad. ¿De qué forma se entrega por mí? En la forma más cruel, más humillante. Fue como lo pusieron al maestro. Qué interesante es ver que entonces las dimensiones de la cena del Señor trae 3 puntos importantes. En el pasado fue en el Calvario. En el presente nosotros lo practicamos. Y en el futuro lo haremos en su segunda venida. ¿Sabes algo interesante? La adoración a Dios es algo muy especial. ¿Cómo adoras? ¿Eres un verdadero adorador? ¿Eres alguien que adora al Señor con espíritu, alma y cuerpo, como dice nuestro himno? ¿Con mi ser, mi vida entera? ¿Qué harías tú? Hace tiempo predicaba, y voy a terminar con esto, hace tiempo predicaba sobre el tiempo final. Y cuando daba el seminario, hubo una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Y alguien me preguntó y me dijo, ¿y si a sus hijos los tomaran, si hoy fuera hoy en día esto, y tomaran a sus hijos y a su esposa y los fueran a matar, y dijeran a usted, niega tu fe, y no les hacemos nada? Y dinos dónde viven todos los miembros de la iglesia para ir por ellos. Me dijeron, ¿usted negaría su fe? Son sus hijos, es su esposa. Yo le dije a esta persona, jamás negaré mi fe. Sí, amo a mis hijos, amo a mi esposa, pues claro. Pero Jesús lo dijo claramente. Cualquiera que ame más a su padre, a su madre, a su hermano, a toda la familia si tú quieres, más que a mí, no es digno de mí. Yo les he dicho a mis hijos, a mi esposa, el día que eso vaya a ocurrir, si un día pasa y si no pasa, y si Cristo viene o la muerte nos sorprende, o no sabemos qué vaya a pasar con nuestras vidas, si un día llegase a pasar eso, ustedes mueran por el Señor. Yo le dije a esta persona, no, al contrario, le diría, ejecútenlos, mátenlos, ¿cuál es el problema? No voy a negar mi fe, de todas maneras me van a matar a mí. No van a negar su fe ellos. Y será un momentito nada más, porque entonces Jesús vendrá. Yo no voy a negar mi fe, no voy a negar esta doctrina. Tú dirás, ay, pastor, pero usted dijo hace rato iniciando que muchos han abandonado la fe. Sí, en verdad sí. Muchos quizá con los que yo crecí en la iglesia central, o he visto en otras iglesias, ya no están. Ya no están. Quizá han apostatado o quizá han ido en busca de un Dios falso. Ya se sienten felices. O de vez en cuando se acuerdan del Dios verdadero. Cuando tienen serios problemas. Cuando caen en un lecho de dolor. Cuando caen en enfermedad. Cuando están postrados ahí en una cama. Cuando tienen un severo problema. Buscan al Dios verdadero. ¿Cuál es nuestra adoración? Nuestra lectura bíblica fue clara. Por la mañana y por la tarde presentaréis sacrificio al Señor. Algo importante aquí es que en las dimensiones del santuario nosotros podemos entender que realmente podemos comprender que adorar a Dios es o lo adoras completo o nada. No hay nada a medias. No puedes adorar a Dios así. Por eso la Escritura dice, el patriarca lo menciona,
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, muy lejos. Y sabes, yo quiero invitarte esta mañana a que acorde al capítulo que hoy nos tocó sobre la adoración, sobre este momento que tú y yo estamos celebrando, esta parte que tú y yo estamos hoy celebrando. Y siéntete feliz, hermano, hermana, siéntete feliz porque hoy celebramos eso. Hoy celebramos una adoración a Dios y realmente lo hacemos de una forma muy especial. Por eso todos nuestros problemas tienen solución. Ponlos en las manos del Señor. Confía en Él y Él hará. Sé tú un adorador que alabe al Señor. Hay un cantito que estudiamos o que conocimos hace muchos años. Canta y tus penas se irán. Canta. ¿Estás triste? Canta. El libro de Santiago lo dice. ¿Está alguno triste entre vosotros? Cante alabanzas al Señor. ¿Qué cantas en tu casa? ¿Qué música traes en el teléfono? ¿Qué escuchas? ¿Qué música te aparta del Señor? ¿Alabas al Señor de mañana? Yo escucho aquí afuera de mi ventana, aquí en el jardín, ya están cantando los pájaros. Pero ya les ganamos nosotros, otra vez. ¿Por qué? Porque ya adoramos al Señor esta mañana. Y seguiremos adorándolo, porque ya hubo oración, ya hubo cantos, ya hubo personas que se levantaron y dijeron, mi Dios es el primero. Elena de Fay por eso dice, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Y dile al Señor, toma, oh Señor, mis planes, los pongo a tus pies. Sea hecha tu voluntad en mí. Tómame como enteramente tuyo. Ojalá que tú y yo este día, al iniciar el segundo día de la semana, hayamos adorado al Señor. Y al caer el sol hoy, podamos adorar al Señor por la mañana y por la tarde. Y entonces creceremos y nos fortaleceremos espiritualmente. Que Dios nos bendiga esta mañana.